de los ayuntamientos Gente y Hábitat. Hoy está aquí don Jochi Rosario y está don César Cabrera. Tenemos que decir que don Andrés Ayala está en asuntos de trabajo y por eso no va a estar hoy con nosotros. Pero bueno, ustedes saben que el gobierno acaba de cumplir 2 años esta semana y el presidente de la República hizo varios actos, entre ellos un acto muy significativo que fue ir donde se dio el grito de Capotillo, en la provincia de Dajabón, y allá, aparte de la inauguración de obras que hizo, que por ejemplo el asfaltado de todas las calles y otras más, hizo un desfile militar y estudiantil muy vistoso, donde hubieron muchos discursos conmemorando la fecha y que resaltando la labor de esos patriotas que restauró la República Dominicana, que había sido anexada por Pedro Santana, y que ese grupo de patriotas hicieron que nuevamente el país fuera República Dominicana, y esa es una época que hay que conmemorar, y de eso hacen 159 años. En ese cumpleaños fue que se hizo esta gesta. Luego el presidente estuvo por Santiago inaugurando obras e iniciando otras, y además en la noche hizo un discurso a todo el país, una especie de rendición de cuentas, que aunque cuando toca la rendición de cuentas en los 27 de febrero, él quiso hacerlo a los 2 años en Santiago. En Santiago también siguió el miércoles inaugurando obras y supervisando otras que están en ejecución. Bueno, este discurso, que en principio se iba a hacer en el monumento, en la escalera, no pudo realizarse, hubo que mudarlo al Gran Teatro del Cibao, porque cayó un diluvio, demasiada agua, y entonces hubo que trasladar el discurso al Gran Teatro del Cibao. Estuvo acompañado, no había mesas, sino personas a los lados, por un grupo de jóvenes de todos los estratos sociales y de allá, del Cibao, y además en la parte ya del público estaban muchas personalidades, estuvieron ministros, estuvieron directores y estuvieron también gentes de la sociedad civil y del pueblo participando. El discurso fue, él enarboló una serie de obras que está haciendo, cómo ha ido manejando la economía y cómo se ha ido desenvolviendo en estos 2 años, que hay que decirlo, y él lo resaltó, que tomó el gobierno en medio de una pandemia, con todo cerrado, pero además la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha motivado un desequilibrio en la estabilidad económica de todos los países del mundo. Sin embargo, la República Dominicana ha podido sobrevivir, ha podido mantener un equilibrio, un crecimiento económico debido a los ahorros y al manejo correcto, y con la disminución casi al mínimo de la corrupción, y ha podido poner en ejecución obras y programas que son bastante costosos. Pero en esta presentación, él hizo algunas puntualizaciones que nosotros debemos tocar aquí. Por ejemplo, él habló que él en su gobierno está haciendo una extensión del metro, que es en la parte oeste, que iría desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos, y esa extensión va a salir en un 25% menos de lo que costó el metro de hace 15 años. Por kilómetro. Por kilómetro. ¿Qué pasa? Dijo eso.
Bueno, yo vivo hacia esa área y estoy al constante de cómo van los trabajos. Yo estoy viendo que están trabajando tanto en la parte subterránea del metro, que ya está casi completada esa área, que va desde el kilómetro 9 hasta la avenida de los beisbolistas, que ahí hay alrededor de 2 kilómetros. Y después se está trabajando en la parte del metro, que ahí va a salir hacia arriba y va a llegar a los Alcarrizos. También allá se está ya en una fase casi de terminación el teleférico. Pero aparte de eso se está haciendo una gran estación donde va a concurrir el metro, las guaguas de la onza, las guaguas que van al interior del país privado, del transporte privado. Y va a concluir el teleférico, es decir, que el que viene desde los Alcarrizos, que tiene más de 500,000 habitantes y llega a ese punto de distribución, va a poder o tomar una guagua o subirse en el metro que lo lleva hasta donde él quiera. Si quiere ir a Megacentro, va y se monta su metro ahí. Si quiere ir para Villamella, va y se monta ahí. Si quiere ir para la feria también, o para la Máximo Gómez, por donde no sé. Así es. Bueno, entonces esa obra él la está haciendo con un presupuesto que tiene 25% menos que lo de hace 15 años, que los precios de los materiales estaban a menor costo y el precio del dólar también estaba a menor costo. Uno. El otro tema que él habló varios temas, pero los que la oposición ha tomado como punto de referencia. Sí, o punta de lanza. Sí, para hacer oposición. Yo vi uno que fue presidente hablando ahí, que yo consideré que él se oía mejor callado, porque él hizo, y fue el doctor Fernández, en esta semana, después del discurso, una entrevista, una rueda de prensa, y hizo un juego de palabras, para adelante, para atrás, como una enredadera de un truco que hay, que nosotros no lo sabemos porque tenemos mucho tiempo en política. Dije, no dije, y pongo, y pongo, y enredó la cosa ahí, y dijo que era una ilusión, que comparar como un mito, una ilusión, con una realidad que fue él que hizo el mito. Pero ¿cuál ilusión? Pero si, yo vivo para allá, y yo sé que lo están construyendo, pero lo están construyendo porque yo lo veo a diario. Y estoy viendo los desalojos, y estoy viendo la máquina trabajando, y la tuneladora, y las vigas que se están poniendo para el metro por arriba. Y viendo ya los vagones de teleférico. Pero señores, pero yo lo estoy viendo. La situación ilusión es peor. No, una ilusión es que yo pensé, y eso no se está haciendo. Una promesa que nunca se va a cumplir. Pero se está construyendo. Usted tiene que esperar que termine. Claro, por eso decía, y saludarte a ti, ¿no, verdad, Andrés? Y saludar a Jochi y a todo el pueblo dominicano. Yo quisiera hacer dos reconocimientos antes de entrar en el tema que tú planteaste, ¿no, verdad? Que es el discurso del presidente. La mini rendición de cuentas, vamos a llamarle así. Sí, fue muy reducido. Sí, pero primero hay que felicitar a la gente de prensa de Palacio, porque tener ese escenario, ya ellos lo tenían preparado por si pasaba cualquier eventualidad, porque eso no se monta en 2 horas. Claro, la escenografía. Sí, eso no se monta en 2 horas, así que bien por ellos, porque tomaron una salida. Tomaron la precaución de que si pasaba esto tenían un plan B. Sí. Entonces eso hay que reconocerlo, no tan improvisando. Y lo otro es que nosotros queremos, ¿no, verdad?, felicitar al Teniente General Carlos Díaz Morfa por su confirmación como ministro de Defensa, un militar correcto, muy bueno, un militar honesto, un militar preparado. Yo creo que muy bueno y recto. Sí, Luis hizo una buena
decisión de mantenerlo ahí, bien por el presidente de la República. Y como ministro puede estar los 4 años. Claro que sí, porque ya hay otros. Bueno, ya hay un precedente con sí, claro. No, es que la ley, la ley lo prevé. Por ejemplo, claro, los jefes de Estado mayores y jefes de la policía son 2 años. Sí, el máximo, pero ministro puede ser 4 años. Sí, lo que pasa es que el presidente tiene amplios poderes que le da la Constitución por encima de cualquier ley orgánica o ley sectorial. Entonces perfectamente lo puede hacer y ya se ha hecho en el pasado. Pero qué bueno que el presidente confirmó al teniente general Díaz Morfa. Creo que está haciendo un gran trabajo desde ese ministerio. Pero vamos al discurso. Yo sí creo, Andrés, ampliando un poquito más de lo que tú decías, que sí se le quedó un tema, que precisamente es el tema, ¿no, verdad?, de este programa, que no tocó, que yo creo que era un tema importante por los aportes que en 2 años el presidente Abinader le ha hecho a la municipalidad. Él no tocó esa parte y creo que debió haberla tocado. Sí, eso es verdad. Porque los aportes que ha hecho el presidente en estos 2 años, señores, aquí hay presidentes que duraron 8 años corridos y no le aumentaron un centavo a la municipalidad. Y el pasado gobierno lo encontró en 14,000 millones y en 8 años lo dejó en 16. Y ya Luis lo ha llevado casi a 30,000 millones de pesos con los aportes extraordinarios, los aportes que ha hecho. Ya estamos prácticamente en un 5%, Andrés. Sí. Que después de Hipólito ha sido el presidente que más lejos ha llegado. Es más, que los municipios están o han acordado, ¿no, verdad?, llevarlo a un 5%. Eso es lo que yo entiendo que es una media que el gobierno puede cumplir y los ayuntamientos se benefician más de lo que se le estaba dando, que era el 2.8. Creo que esa parte tenían que ponérsela en el discurso, porque eso hay que explotarlo. Y además que lo ha hecho de forma horizontal, no vertical, es para todos los ayuntamientos, no importa el partido político, y eso hay que reconocerlo. Ahora, yo sí creo que para uno hacer un análisis correcto, ¿no, verdad?, una evaluación correcta de estos 2 años, tenemos que partir, Andrés, de que el presidente asumió la rienda del Estado en medio de una pandemia, como tú decías, con las arcas del Estado prácticamente cerradas. Entonces, un expresidente y hacer una rueda de prensa y no reconocerle esa dinámica, esa realidad, entonces usted no puede hacer un análisis correcto, usted no puede hacer un análisis justo. Es verdad que la oposición da para criticar, pero critiquen lo que está mal hecho, porque yo nunca he apostado al fracaso de ningún presidente, independientemente del partido que yo milité, que no fuera, porque el fracaso de un presidente es el fracaso del pueblo, y yo no quiero que mi país fracase. Entonces, yo pienso que esa rueda de prensa dejó mucho que desear, y más de una persona que uno tiene, ¿no, verdad?, cierto respeto, saltar con las cosas. Y yo pongo un solo ejemplo, ya tú pusiste lo del metro. ¿Cómo el presidente Fernández va a criticar Pedernales, por Dios? Si ya el puerto de Cabo Rojo ya fue inaugurado, si ya está en licitación las primeras 1,000 habitaciones, si ya está en licitación en el aeropuerto. Están haciendo las cosas. Están haciendo los acueductos, están haciendo las carreteras. Entonces, ¿cómo usted va a criticar que no se ha hecho nada cuando usted duró 12 años, 8 corridos, y no puso un blog en Pedernales? Usted ni siquiera logró rescatar los títulos que estaban en manos de extraños. No estaban en manos de gente que no eran los dueños ni propietarios de esas tierras. Estamos hablando de Bahía de las Águilas, porque sin Bahía de las Águilas es difícil
desarrollar un polo Pero turístico. Es que el expresidente tiene una palabrita que él está usando, que no es la correcta, que dice que Luis está en una ilusión y Picasso. Una Pero sola. ven acá, pero ilusión es cuando eso no existe. ¿verdad? Y usted lo ve que no es tangible. Que no, pero si, por ejemplo, el metro, que yo vivo por ahí, ¿verdad? Y yo veo que están trabajando, porque yo lo veo. Que yo lo veo. Todo el que pasa por la autopista Duarte tiene que ver el metro. Que verlo. Usted va a Pedernales, ¿verdad? Y usted ve lo que se está haciendo. Pues, y eso es ilusión. No. Está en ejecución. Lo único está confundiendo, parece que la ilusión con la ejecución. Sí, lo único que el presidente Fernández, que yo recuerdo, ¿no, verdad?, fue la ampliación desde San Cristóbal hasta Baní de esa carretera. Pero, que la inició Hipólito. Sí, pero ya estaba avanzado. Pero hablar, además, mucha gente, y ahí voy con don Hipólito, mucha gente ha, ¿no, verdad?, ponderado lo que hizo Leonel cuando asumió en el 2004, en términos económicos, ¿no, verdad?, el cambio de la economía. Bueno, pero yo quiero decirle que quien tomó las medidas correctas y valientes, que fueron impopulares, para que se pudiese dar lo que se dio a partir del 2004, fue Hipólito Mejía. Dicho por organismos internacionales. Fue Hipólito Mejía. De asumir la quiebra de 3 bancos. Eso lamentablemente le explotó en la mano a Hipólito Mejía, pero eso venía arrastrándose desde el gobierno de él. Dejó el dólar en 42, que iba bajando. Claro, sí, pero no lo que quiero decir, Andrés, subió una vez a 60, pero bajó. El presidente Hipólito Mejía, en sus manos, en su gestión, es que explota, pero eso venía cocinándose claro, desde la época del doctor Balaguer y pasó por los 4 años de Leonel Fernández. Sin embargo, quien pone y hace la reglamentación y pone la casa en orden en términos económicos y bancarios, ¿no, verdad?, fue Hipólito Mejía. Ahora, quien cosechó esos frutos fue Leonel Fernández, pero tampoco es que Leonel fue la panacea de que cogió un país en un estado crítico y lo volvió, porque el dólar bajó y la economía mejoró, pero mejoró porque se tomaron las medidas correctas a tiempo. Entonces eso también hay que decirlo. Mire, me gustaría, con el permiso de ustedes, puntualizar literalmente parte de los logros en estos 2 años de esa rendición de cuentas que hizo el presidente Abinader. Por ejemplo, en infraestructura, que ha sido el comentario inicial del doctor, y entiendo que es parte de nuestras responsabilidades informar al país, porque tal vez hay otros que no lo hacen. Temas tan neurálgicos de saber del desarrollo de un país durante el mandato de un presidente, lo ven a la ligera algunos comunicadores, pero aquí no. Aquí siempre nosotros señalaremos lo que está bien. Miren, en términos de infraestructura, en los 2 años del presidente Abinader se han concluido 87 obras con una inversión de casi 15.400 millones. Actualmente, que hablaba del desarrollo vial el doctor Enrique, se están construyendo 9 circunvalaciones, la de Asua, la de Baní, la de Navarrete, el circuito número 3 de Santo Domingo, la circunvalación de Moca, San Francisco, Santiago de los Caballeros, Los Alcarrizos y el malecón de Nagua. En el Gran Santo Domingo está la construcción de la avenida Hípica, la avenida de San Isidro, la ecológica, su culminación, desde la ciudad Juan Bosch hasta la avenida Juan Pablo II. Esto sería adhiriéndose a la autovía del noreste. Y el elevado de Andrés Boca Chica. Se está construyendo también la expansión de la línea 1 y 2 del metro, que hablaba el doctor en su comentario, de Santo Domingo, y en Los Alcarrizos la extensión del metro y el teleférico. La presa de Monte Grande está ya avanzada a un 80% y todos sabemos que ha pasado por varias adendas en gobiernos pasados. Y él encontró en un 40%. Y en este gobierno él dijo que no había más adenda, que había que concluir la obra para no rescindir el contrato. En Santiago, donde él dio su discurso, se están haciendo inversiones como la construcción del teleférico, el monorriel, la cañada de Gurabo, la avenida de entrada a Santiago, y está actualmente en licitación la circunvalación de Navarrete, y está presupuestada la ampliación de la carretera de Santiago, Licey, entre otras. No quisiera dejar pasar por alto, en el tema de políticas económicas, puntualizar un poco de datos importantes de la rendición de cuentas. Se redujo la deuda del sector público no financiero del 49.7% en agosto del 2020 al 47.5% a este mes de junio 2022.
la inflación está por debajo de la media de la región. Las reservas más altas que hemos podido tener en los últimos años aquí, la tenemos con 14.500 millones de dólares en reservas. Obvio, hemos tenido un franco crecimiento en el turismo, post-pandémico y durante la pandemia, y las exportaciones en la zona franca han crecido en casi un 40%. Actualmente, que eso es muy importante, ustedes que hablaban de la tasa del dólar, la tasa se encuentra al 53.8 el cambio por un dólar, de haber estado, cuando el presidente Abinader recibió el gobierno, en 59 pesos, eso era agosto del 2020. Por último, se espera un crecimiento entre un 5.5, entre un 5 y un 5.5 en el 2022, según el FMI ha informado el Banco Central. Y la República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica con mayor tasa de crecimiento económico previsto para este año 2022, según la CEPAL. Sí, ahí faltó en el Distrito Nacional, Andrés, que se está construyendo el malecón desde la Núñez de Cáceres hasta Manresa. Que también, sí. Esa él no la mencionó, que se está haciendo aquí en el Distrito Nacional. Muchas cosas que igual que muchas ahí, creo que son 50 y pico de kilómetros también que se están, de cañada que se están resolviendo. No, espérese, mire, porque yo hablo de las que yo sé, de que yo vivo por ahí. Hay una que va a ser la obra más monumental que va a hacer el gobierno, y es que están trabajando ya, el que pasa por el puente que está en la Luperón con John F. Kennedy o Autopista Duarte, ahí ya está viendo que están la ampliación de ese puente a 14 entonces carriles. Va a tener 14 carriles, 7 y 7 de cada lado, hasta los Alcarrizos. Esa es la entrada. No es hasta los Alcarrizos, es hasta Mano Guayabo. No, va a ser hasta allá. No. Sí, 17 kilómetros de cada lado. Digo, 17 metros de cada lado. En el 9 son 200 metros. Sí. Entonces, eso, señores, eso para los que viven ahí, para el que viene del norte, el que va para el norte, eso significa ahorro de combustible, ahorro de tiempo. Y el embellecimiento de la entrada de Santo Domingo. De la entrada de Santo Domingo, que es una cosa tremenda. Es decir, que esa va conjuntamente con la ampliación del metro. Sí. Es decir, que eso va a ser una obra fundamental. ¿Ya están desalojando? No, a mí me dijeron que esa iba a estar, si los planes siguen como van, iba a estar conclusa la primera etapa en 6 meses, sí, y ya tienen un par de meses trabajando. Más o menos, bueno, entonces eso por ese lado. El otro punto que ha causado urticaria en la oposición es el asunto del parqueo de la UAS, que costó 1.200 millones en el 2011. Entonces el presidente Abinader dijo en su discurso que se estaban haciendo 3 extensiones de la UAS por menos dinero que lo que salió el parqueo. Bueno, el parqueo es un parqueo que, según las estimaciones que se hicieron esa vez, salía en 320, 328 pesos. Bueno, inició, si no me equivoco, inició en 200 y pico millones. En 800 mil pesos un parqueo. Ahora, yo quiero que el ciudadano que ve este programa, que está ahí, me diga un parqueo que usted va entre un carro, ¿verdad? Es una cosa de 3 metros. Sí, un cuadrante. Sí. Eso puede costar 800 mil pesos. Porque es el mismo asfalto y es la misma señalización. Pero es lo que nos estaban poniendo. Bueno, pero lo que pasa es que me imagino que había que justificar. Pero vamos a la realidad. Un parqueo, ¿qué es lo que va a costar? Un parqueo, pero es como que usted haga una marquesina en su casa de un carro. Exacto. Y le va a costar 800 mil pesos. Va a costar 800 mil pesos. Sí, como digo, el mismo asfalto y la misma señalización. Eso con los precios como están ahora, que no es igual. Ese es uno. Entonces él dice que con eso se van a hacer 3 extensiones de la UAS. ¿Qué lleva una extensión del agua? Una extensión son varios edificios. Claro. Tiene un área deportiva. Y tiene parqueo. Común, tiene parqueo. De todo. Entonces ahí yo no veo por dónde
usted pueda criticar esa obra. También dice el presidente Fernández que es una ilusión. Pero no es una ilusión porque están Yo te haciendo. dije que la verdad es que Pero yo estoy tengo- sorprendido. No, que yo tengo estoy amigos sorprendido. en la Fuerza del Pueblo y yo la verdad que sentí lo mismo que tú, que callado era mejor. Sí, sí, Porque la defensa que él hizo de los temas que el presidente Abinader puso en el tapete en su discurso, no la defensa que hizo el expresidente, que fue el que estuvo envuelto en esas obras, no convenció a nadie. Por lo menos a mí no me convenció. Yo participé el sábado en una obra que inauguró el presidente, que es la Avenida de los Beisbolistas, que va desde la autopista Duarte hasta Quitasueño, casi llegando a Quitasueño, el Batey Bienvenido, ¿verdad? Y eso es lejos. Yo participé en eso, que Eso la es avenida la asfaltaron, hubo que hacer un trabajo profundo porque había mucha material podrido. Ahí no era que Corporán iba a montar la ciudad del niño. No, la ciudad del niño está por Caballones, esa está en construcción, porque pues ese sale a los Alcarrizos. Esa es otra fase, sí. Ah, Pero no conozco esa que inauguraron ahí, esa, que es la que baja por operaciones especiales, Mano Guayabo, y sigue esa es la de Mano derecho Guayabo. hasta Bienvenido, allá hasta arriba. Sí, ahí está el hasta club, Río. el famoso club. Ahí está el club de la Superintendencia de Seguros. Que se lo pasan a los maestros. Exacto. Bueno, entonces, esa obra yo participé el sábado y la vi muy bien. La vio inaugurada. Esa, la inaugurada, no la mencionó el presidente. No, Ahora además, están haciendo con aceras y contenes la otra fase, que es la que va a salir desde el cruce de esa avenida hasta coger Ato Nuevo, Lechería, Caballona, y conectarla con los Alcarrizos y conectarla con la autopista Duarte. con la autopista Duarte también, y conectarla con la circunvalación de Santo Domingo y la de los Alcarrizos también. Esas están trabajando. Bueno, si eso son ilusiones. No, pero súmele a eso. El que está mal soy yo. Súmele a eso. Yo creo que el hombre. No, y todo el que vive por ahí, que va a tener yo su creo calle que ya afalada. Doctor, pero súmele a eso cómo la inversión que ha tenido que hacer el gobierno en los planes sociales para mantener la economía a flote. Mire, ¿Tú te imaginas que Luis, porque Luis inteligentemente tiene un buen equipo económico, hay que reconocerlo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el superintendente de banco, pero hay que reconocer que es un tipo con muchas capacidades. El propio Luis, que es el gerente de ese equipo, es un economista. Sí, claro. Y economista graduado en buenas universidades. Entonces, eso ayuda también. Es decir, que el pandero, como decimos aquí en el patio, está en buenas manos porque está en manos de un economista. Y eso ha contribuido a que hoy la República Dominicana demuestre esa cifra que decía Jochi ahorita. De nosotros, en América Latina, somos el segundo país que mayor crecimiento vamos a tener. El país que recuperó el turismo más rápido, yo creo que del planeta, porque la verdad que el turismo aquí se recuperó, pero esa es otra área donde el presidente tiene vasta experiencia porque fue dueño de varios hoteles y trabajó el sector. Entonces esos son dos segmentos de la economía importantísima que el presidente la maneja muy bien. Que no se tocaron a profundidad. Pero mire, doctor, entonces, perdón que lo interrumpa. Me gustaría puntualizar eso de políticas sociales, porque también la oposición ha dicho mucho que esos planes quedaron en el olvido, y no es así. Se ha reforzado. Dijo Margarita que no. 2 millones de personas en Senasa. Miren. No. 2 millones de personas no. No. Que le subió la cobertura de $1 millón de pesos. A 2 millones, sí, pero hay 2 millones de afiliados. Sí, pero eso es un palo. Están al grito las otras porque las otras es como dan 2 millones en Senasa. Para los catastróficos. Si tú tienes una enfermedad catastrófica, ¿tú sabes lo que es tener 2 millones de pesos? Me voy al Senasa. Pero claro. Miren, han instalado más mercados populares de Inespre, pero también en todo el territorio nacional, pero también todos los jueves
usted por 1.000 pesos, así como escucha, por 1.000 pesos, pero me temo que una clase media alta no va a ir a eso un jueves al supermercado, pero una gente que sí lo necesita, una gente pobre, va, perdón, con 1.000 pesos y compra un combo que incluye 30 huevos, un pollo, 10 libras de arroz, salsa de tomate, habichuela, pasta y un par de ítems más que después lo diré. También se han asignado 15.540 millones de pesos al incremento del subsidio del bono gas y a la ampliación de las raciones de alimentos de los comedores económicos, que es muy buena la comida de los comedores económicos. Por último, con una inversión de más de 41.700 millones de pesos, se están beneficiando 1.650.000 familias con el doble de lo que recibían de subsidio del gobierno como ayuda antes de la pandemia. O sea que siguen más que activos los programas Pero sociales. ponle ahí que la FAO acaba de reconocer que nosotros en el rubro de alimentación, en eso hemos avanzado muchísimo, a tal extremo que durante la pandemia bajamos 2 dígitos del índice de la pobreza. En pandemia, ¿tú sabes lo difícil que es eso? Nutrición también. Mire, en nutrición, pero eso es yo lo le que voy a te digo, decir que la FAO... Una cosa para que el que ve este programa, que hay mucho, de todas las clases, pero de las clases pobres. ¿Dónde ve el pobre? Bueno, el pobre va a 2 sitios. A los mercados públicos o al colmado. Entonces usted va a un mercado, ¿verdad? El que sea, y usted ve víveres de todos, bueno y barato. Sí. Usted encuentra arroz, que hubo una sobreproducción arrocera. El gobierno subsidió a los arroceros también. Usted encuentra de todo, carne, de todo, usted encuentra de todo, a precios más o menos asequibles, porque el subsidio que ha dado el gobierno ha mantenido los precios. Aparte de que ha mantenido el subsidio, los precios de los combustibles, que el petróleo ha tenido una loquera, sube, baja y sube más de la cuenta. Bueno, entonces, la producción agropecuaria se ha mantenido porque nosotros no hemos tenido que traer que yuca, plátano, batata ni nada de eso. Todo se ha producido. Sí, lo único que le faltó a Hochi decir, no me crea, compruébelo. Claro, exacto, vaya. No me crea a mí, no nos crea a nosotros. Busque los datos, busque los datos de la CEPAL, busque los datos de la FAO, busque los datos de ir al supermercado, ¿no? Y compruébelo. El que quiera pasear, a ver si es una ilusión, como dijo Leonel, que coja por la autopista de Duarte y llegue a los Alcarrizos. No crea. Y vaya a Pedernales, que vaya por Mano Guayabo, a ver si es verdad que se hizo. Digo, doctor, y vaya a Santiago a ver si es verdad que están trabajando. Pero si son ilusiones. Digo que frutas y vegetales siempre están frescos. Eso significa que hay una rotación de frutas y vegetales. Claro, que se está comprando, se está comiendo. Y cuando en países como en Panamá están desabastecidos los supermercados. Panamá, el gran transbordo del mundo. Por eso decía que la gente, porque nosotros desde aquí lo que tratamos de analizar las cosas justamente, correctamente con la verdad. Entonces usted solamente no se lleve de uno y no compruébelo. Busque datos, a ver si estamos hablando mentira o estamos hablando la verdad. Quién le habla mentira y quién le habla verdad al pueblo. Vamos a ir a una pausa para continuar con los ayuntamientos. Bueno, seguimos con los ayuntamientos. Ustedes saben que esta semana ha dejado la pista caliente el discurso del presidente en Santiago. Y hemos oído cómo parte de la oposición le ha picado. En un lado están los de la Fuerza del Pueblo, que habló su presidente y su nuevo vocero del coto familiar que dirige ese partido en la Cámara de Diputados. Y por el otro lado, oímos al secretario general del PLD haciendo algunas apreciaciones sobre el discurso. Lógico y natural, porque ellos tienen que decir algo. Ahora, yo sigo considerando que se oyen mejor callados, porque si hay una cosa que el presidente tocó,
fue la independencia de la justicia. Es una palabra que no le cae muy bien ni es agradable a los oídos de los que estaban dirigiendo antes la cosa pública, porque la independencia de la justicia, que tenemos un ministerio público que ha actuado y que tiene varios casos ahí que se están conociendo ahora mismo por la parte de los jueces, son bastante espeluznantes. La situación del Ministerio Público es tan tal que los casos que tienen pendientes, ellos no van a tener tiempo en estos 2 años que faltan para empezarlo a procesar, porque son demasiados los casos que se dieron de corrupción y que uno lo sabe, porque hacia uno han llegado. Pero yo creo que ya en estos 2 años que le quedan a este gobierno no le va a dar el tiempo para llevar a conocer esos casos. Por eso usted oye, por ejemplo, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que fueron los últimos que estuvieron en el gobierno, con un silencio sepulcral. La rueda de prensa que hizo Charlie Mariotti, no había ninguno de esos altos dirigentes, como mire, yo no José me había dado Ramón cuenta Peralta, de eso, sí. Temístocles Montara, sí, eran rostros Montalvo nuevos. y esas cosas. Bueno, llevaron el senador de Elías Piña, que es un rostro que salió al aire ahora, y el otro, el hijo de Felucho, y 2 o 3 más. Pero ninguno de las viejas camadas que dirigieron el gobierno, porque eso tiene una explicación. Ajá, y vamos a salir con esto, que están casi condenados, por lo menos por la opinión pública, aunque no por un juez. No, entonces ellos, en una acción que se puede considerar una táctica correcta, no presentar esas figuras que ya son conocidas y que están quemadas ante la opinión pública. Eso por ese lado. Entonces, este discurso ha provocado una serie de reacciones que yo, si fuera a ellos lo de la oposición, hiciera una declaración somera como partido, pero no poner, por ejemplo, el liderazgo como el doctor Leonel Fernández, que es el único líder de ese partido, de salir él mismo a contestar, y además con un juego de palabras que para el que no ha hecho escolaridad quizás se enrede, pero uno que ha tenido cierto grado de escolaridad, fue no tan es verdad obvio que el juego de palabras no va a confundir, obvio. ¿Usted entiende? Ni va a enredar a los políticos, porque el político sabe lo que es eso, y enredar una cosa con otra y darle para atrás y para adelante y ponerla, decir y no decir. Eso lo sabemos. Entonces esa es la situación. En cuanto a los ayuntamientos, tal como usted dice, este gobierno ha sido de los que más ha favorecido la parte municipal. Lo ha favorecido con el subsidio, lo ha favorecido con una parte importante en los en diferentes ayuntamientos que son de puntos turísticos. Por ejemplo, la construcción de relleno sanitario de Las Terrenas, de Samaná, de Higüey, de Jaina, que era un problema serio el de Jaina, problema serio. ¿Cuál es el otro? Samaná, Higüey, un punto Nagua, creo que en Nagua. Señores, eso es una obra que en términos municipales. No, perdón, Montecristi también, el mirador de Sí. Montecristi lo intervino el Ministerio de Sí. Turismo. Bueno, pero yo estoy hablando de lo municipal. en términos municipales. De lo municipal. Esos vertederos yo lo vi, eso está muy bien hecho. Vuelvo y Bien repito, no crea, compruebe. Ah, sí, Con las normas que se establece, que se establecida internacionalmente de cómo se lleva un relleno sanitario. La estandarización que debe llevarse. Bueno, eso es un respaldo Perdón, a el de esos Puerto Plata ayuntamientos. también. Mire, lo que pasa es que nosotros hace unos años hicimos reportajes de esos vertederos precisamente,
de esos vertederos. Nosotros fuimos No están allá en los archivos, en los archivos sí, están. a los archivos de este programa están al de La Terrena. Pero eso era un desastre en una loma. Pero un desastre, pero una cosa tremenda, y eso está recuperado. Entonces, eso le faltó al presidente. Por eso hablar de decía esa ahorita parte, que es una parte que es fundamental. una parte, pero además Y lo que ha ayudado a los ayuntamientos, pero en con términos- y el bacheo de las calles. sí, Ajá. pero en términos políticos, que las elecciones municipales son primero, eso era un tema importante, pero no quiero dejar pasar. Pero párese ahí. Es bueno recordarle a los alcaldes, a todos, de todos los partidos, que le queda 1 año y 6 meses. Ya tú- Sí. La cuenta regresiva. No, porque mire, ¿cuándo son las elecciones? En son febrero. en febrero El 16 del de febrero. 2024 Así y mismo es. estamos en agosto, ¿verdad? Sí. Del 16, le queda al 16 de agosto del 23 1 año. Y de ahí, 6 meses 6 más, meses. 1 año y 6 meses. Es decir, que lo que tienen que hacer, que que lo hagan, ahora. que lo hagan. Pero mire, doctor, usted planteó el Ministerio Público. Y ahí tengo que volver otra vez a la rueda de prensa del expresidente. Y como dice él, que si el Ministerio Público es independiente, entonces no es un logro del presidente de la República. Pero por Dios, ¿y quién nombró la ¿Quién lo hizo procuradora? posible? ¿Y quién hizo posible eso? Es decir, ¿Quién? son cosas que yo te digo que yo no entendí. Así, ¿no, doctor? Porque usted está haciendo unos juicios de valores ahí, como que no tan acorde No con pegan. su capacidad Sí. intelectual que usted en una ocasión lo puso en realza, ¿no verdad? Eso para mí creo que no le hizo bien a su candidatura ni al partido esa rueda de prensa, y que me perdonen mis amigos de la Fuerza del Pueblo. Decía ahorita eso de que el presidente no quiso resaltar lo que ha hecho en la municipalidad, y decíamos, ¿no verdad?, los 4.000 millones que le dio a la liga para los ayuntamientos. Ah, sí. ¿No verdad? Ahí, Eso da aparte de los aportes que se hacen mensual en el presupuesto, porque se ha aumentado el porcentaje que recibían los ayuntamientos, pero además de eso, Obras Públicas también tiene un plan especial, asfaltado, no solamente de asfaltado, de aceras y contenes, También, sí, que sí. hizo un acuerdo con los municipios, sobre todo iniciaron con los municipios de la línea, donde se iban a hacer una inversión de unos 3.000, casi 4.000 millones también. Es decir, si usted le suma todo eso y las pequeñas obras que se están haciendo en coordinación con los ayuntamientos y el gobierno central. Es decir, el ayuntamiento dice, mira, lo que yo necesito es esta obra, y el gobierno central pone, en algunos casos la hace por completo, en algunos casos ponen una parte de los recursos. Entonces, yo creo que ese fue un tema que no sé por qué le pusieron al presidente a hablar del proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Yo no le hubiese puesto eso en el discurso, hubiese puesto mejor el proyecto de ley que está en el Congreso de modificación de la ley 8701, que es la ley de seguridad social. Yo hubiese hablado mejor de eso y no de esa ley, que es una ley que va a chocar con la Constitución como está planteada, choca con la Constitución, y yo me hubiese ido por esa ley mejor. Sí, sí, el tema de la seguridad social es un tema que... A propósito de la seguridad social, otro tema que no podía dejar pasar por alto es el tema de la salud. Ajá. Porque en reiteradas ocasiones, pero no ha sido tan reiterativo, valga la redundancia, el presidente como que no ha hablado mucho de esos temas, sino que él más bien ha dicho que ha querido tener un plan de ejecución estructural de la recuperación de la red hospitalaria nuestra, así también como en términos de seguridad social, aumentar la capacidad de cobertura de todo lo que sea la administradora de riesgos de salud pública, que es la de todos nosotros, que es el SENASA. Miren, se han readecuado y ampliado áreas de emergencia en 43 hospitales.
Se han remozado áreas de servicio en otros 70 hospitales y se han reparado más de 60 centros de primer nivel de atención a nivel nacional. Se ha puesto en funcionamiento nuevas áreas de atención en cuidados intensivos polivalentes, cuidados intensivos neonatales, unidades de hemodiálisis, áreas odontológicas, áreas de imágenes diagnósticas, salas de lactancia, unidades de atención integral a adolescentes y unidad a mamá canguro, que esto es posparto, entre otros. Se ha duplicado el presupuesto dedicado al programa de medicamentos de alto costo hasta los 7.300 millones de pesos, duplicando también el número de beneficiados de este programa que lo encabeza ahora el Ministerio de Salud Pública, que es el programa Protegidos. También se ha implementado el plan de tolerancia cero a la mortalidad materna, alcanzando una reducción de madres fallecidas en partos en hospitales públicos de un 41.9% al mes de junio, con relación al mismo periodo del año pasado, 2021. Se aperturó el edificio de consultas ambulatorias del complejo Luis Eduardo Aybar en el Distrito Nacional, poniendo a disposición 76 consultorios que van a ser repartidos en primera fase en 2 tandas, con 22 especialidades. Por último, se remodeló y se equipó el Hospital Padre Villini, que estaba en reparación desde hace 5 años, con una inversión de 2.175 millones de pesos. No se ha hablado mucho de eso. Yo entiendo que el presidente en algún momento hablará solamente de salud, pero para que la población dominicana sepa que se ha ido trabajando también en la red. No, y él dijo algo muy importante. Ahora en que el no Padre lo tocó. Villini, porque el presidente habló del Padre Villini. Sí. Lo que pasa es que esa obra del Padre Villini tuvo un problema serio. Claro. Que era unos derrumbes que habían ahí. Y hubo que hacer una inversión mayor para poder restaurar el hospital. Poder rescatarla, que no se hundiera. Mire el Codia como se cayó un pedazo. Sí, un derrumbe en el techo. ¿Se entiende? Sí, porque esas áreas ahí están muy cerca del mar también. Y es viejo eso, es demasiado viejo. Sí, pero mira, el presidente dijo algo en una entrevista que nosotros vimos un día, 2 días antes fue cuando él estuvo en Los Alcarrizos viendo el teleférico, inspeccionándolo. Él dio una entrevista, ¿no? Un programa, y él decía que aquí la carga tributaria, ¿no? Estaba muy por debajo de la media de América Latina, pero que él entendía que subirla, si en caso de llegar a subirse, habían 2 renglones fundamentales que había que dedicarle muchos recursos y mucho tiempo, que era al tema salud, que decía Jochi ahorita, y también al tema seguridad, que a esos 2 temas son fundamentales para el futuro de la República Dominicana y que hay que concentrarse en esos 2 temas, porque ya el tema educación, por lo menos, hay que avanzar muchísimo. Eso, yo he sido un crítico del manejo que se le ha dado a ese 4%, pero tiene un 4%, tiene dinero suficiente. Sí. Ahora hay que buscar los recursos para salud pública y también para la seguridad ciudadana. Hay que decir que el nuevo ministro de Educación ha planteado algo que hemos hablado siempre aquí en estos programas, que es que se ha gastado mucho dinero. Desde que se hizo eso ya se han gastado 23 mil millones de dólares. Y los resultados, no se ven, que él dice que eso se ha ido al zafacón, que hay que trabajar en 2 cosas fundamentales. Primero, en la parte docente, y segundo, en los estudiantes. En la parte docente, la capacitación con la evaluación. Pero claro, usted quiere un aumento salarial, deme resultados. Y entonces, evaluar el aprendizaje del estudiante. Claro. Son 2 partes fundamentales que el nuevo ministro está enfocado en eso. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque ese tema lo hemos tocado aquí en reiteradas ocasiones. Cada vez que la ADP... Inclusive yo he llegado a plantear que eso hay que revisarlo, porque para que el 4%. Precisamente él sentó en la mesa de diálogo aquí, en el Ministerio de Educación, a las principales organizaciones que tenían un comité de veeduría, digamos, que se encargan de observar con qué se está capacitando a los docentes en la República Dominicana.
O sea, él se sentó con ellos a Sí. revisar qué se le va a dar de capacitación Bueno, para comenzar a tener resultados. Una de las Hay que ver quejas lo que que vamos a hacer. algunos médicos, bueno, que es lo mismo para mí, los profesores se quejan a veces de los comentarios que uno hace, y no es que uno no, o que uno se oponga a los aumentos salariales, no. Yo estoy de acuerdo con las reivindicaciones de todos los sectores. Ahora, tiene que ser en función de resultados. Usted quiere un aumento salarial, usted tiene que demostrarme que usted merece ese aumento salarial porque usted se capacitó y esa capacitación, el resultado es que mejoraron las capacidades de los estudiantes, pero usted no me puede decir a mí que usted quiere aumento salarial y las capacidades de los estudiantes, los índices que nos valoran están muy por debajo de la media de América Latina, prácticamente no se han movido en estos 10 años del 4%. Entonces, yo siempre he dicho que el 4% nació mal. No hubo una planificación a corto, mediano y largo plazo. Y eso no se revisa periódicamente para ver si esas políticas están dando los resultados que buscamos con todo ese dinero que la sociedad le está dando a la educación pública. Bueno, ese tema y otros más los vamos a seguir la próxima semana porque los ayuntamientos regresarán en la próxima semana.